Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 203. Hogar. Destino. La razón por la que me esfuerzo tanto por conseguir un boleto de deseo. Había resumido mi intenso deseo de escapar de este mundo y regresar a mi hogar original en una sola frase. Quiero volver a casa. Pero solo para mis adentros. Sin embargo, ahora ese asunto tan personal, algo de lo que jamás había hablado abiertamente, había surgido de repente durante el interrogatorio. ¿Dónde está tu hogar? A propósito, relajé las manos para no aferrarme a la silla. No debía mentir. ¿Por qué preguntas eso de repente? Me dijeron que valoras mucho tu hogar. ¿Quién le dijo eso? Espera. Lo recordé. Entonces, ¿cuál es el deseo que intentas cumplir? Solo quiero volver a casa. Debió haber sido el agente Choi quien se lo contó. Recordé aquella noche infernal en la que nos encontramos con el director Hou dentro del taxi. Y también la conversación que tuve después con el agente Choi. Hogar. ¿Habían considerado que eso no tenía relación con que yo fuera un espía y que simplemente era una conversación personal? Pero aún así, ¿por qué sacar ese tema precisamente aquí? ¿No era demasiado peligroso? Y además, saber eso no cambiaba nada para el agente Bronce. Así que cambié de tema. ¿Quieres que te diga desde dónde voy a trabajar? No. Ese no es tu hogar, ¿verdad? El agente Bronce me observó en silencio. Sé que estás viviendo en un motel. También confirmé que en tu habitación casi no hay pertenencias personales, mucho menos muebles que puedas considerar tuyos, solo tienes unos cuantos cambios de ropa. Sentí como si estuvieran desenterrando cosas que había ocultado en lo más profundo de mí. Un lugar así difícilmente puede llamarse hogar. O mejor dicho, tú mismo te has asegurado de que siga siendo un lugar así. Ni siquiera has solicitado una habitación en la residencia proporcionada por la agencia para los agentes. ¿Por qué? Era una pregunta que no podía responder. Agente Uvas. No necesitas responder a lo que voy a preguntarte ahora. Pero quiero que entiendas algo. Desde el otro lado del cristal, el agente Bronce habló sin vacilar. Esta conversación es solo entre tú y yo. No está siendo grabada ni documentada. Yo soy el único que la escuchará. Levanté la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. El agente Bronce asintió levemente, bajó los documentos que tenía en las manos y habló. Yo nunca tuve un hogar desde el principio. Mis padres se divorciaron cuando era pequeño y, después de que mi madre falleció, crecí en un orfanato. Espera un momento. Aunque comía y dormía allí, nunca llegué a considerarlo mi hogar. Cuando pensaba en un hogar, lo que recordaba era el apartamento donde vivía con mi madre. Aunque, en realidad, era más una sensación que un recuerdo. La historia personal de alguien comenzó a llenar mis oídos. El pasado de una persona que no aparecía registrado en la wiki. No. Más bien. Agente Bronce. La historia de alguien a quien yo conocía. Luego, un día, mientras iba a la escuela, me encontré por primera vez con un desastre sobrenatural y descubrí la existencia de la Agencia de Gestión de Desastres. Cuando pregunté cómo podía trabajar allí, sonrieron. Después de escuchar su situación, la agencia le presentó un empleo seguro y apropiado para un estudiante. Una extraña librería afiliada a ellos. Trabajé allí mientras asistía a clases nocturnas. En cuanto terminé la universidad, rendí el examen y aprobé. El agente Bronce me miró. Y ahora estoy aquí. Ahora, cuando escucho la palabra hogar, pienso en la sala de descanso del equipo Tortuga Negra 1. Pienso en mi habitación de la residencia de la agencia y recuerdo los rostros de las personas que me esperan allí. Ah, por eso quiero preguntarte algo. El agente Bronce habló en voz baja. Agente Uvas, tu hogar ya no existe en este mundo. Alguna vez lo tuviste, pero lo perdiste. Casi podía escuchar las palabras que no llegó a pronunciar. Igual que yo. A diferencia de los interrogatorios anteriores,
Esta vez no estaba inmovilizado. Podía evitar la pregunta sin problemas. Sin embargo, sí. Ya no está. Una chispa brilló en los ojos del agente bronce. La razón por la que trabajabas para soñar despierto era porque querías recuperar ese hogar. Es un poco diferente. Elegí mis palabras con cuidado. Quiero regresar a mi hogar. El agente bronce guardó silencio, como si estuviera reflexionando sobre el significado de mis palabras. Pero poco después. Agente Uvas. Su respuesta fue firme. No puedes regresar a un lugar que ya no existe. Solo habrá personas que intenten utilizarte haciéndote creer que puedes volver. No permitas que te utilicen de esa manera. Eres más fuerte que eso. No. Sé que eso no es cierto. El boleto de deseo es real. Entiendo lo que intentas decir, pero eso no se aplica a mi caso. No podrías crear un nuevo hogar. Igual que hice yo. Lo miré con una expresión atónita, como si acabara de recibir un golpe. Si sales de aquí, conoces buenas personas, encuentras un lugar donde te sientas cómodo, y construyes un espacio donde puedas descansar y dormir tranquilo. El agente bronce declaró. Eso se convertirá en tu hogar. Tal como él consideraba el edificio principal de la Agencia de Gestión de Desastres, aquella acogedora sala de espera que parecía una sala de club, como su propio hogar. Las palabras de alguien que había pasado por esa experiencia sonaban sorprendentemente claras. Y entonces, no digo que tengas que convencerte por completo de ello, agente Uvas. Pero, al menos espero que lo consideres. ¿Puedes hacerlo? Muy lentamente, asentí. Y el cristal no reflejó absolutamente nada. ¿Verdad? Una leve sonrisa de alivio apareció en el rostro del agente bronce. Muy bien. Con eso concluye el interrogatorio de hoy. Espero que esta noche puedas descansar de verdad. Ni yo mismo podía creerlo. ¿Qué fue exactamente lo que acababa de decir que consideraría? Pero el ambiente era inesperadamente cálido y mi corazón se sentía más tranquilo de lo que esperaba. Como si no hubiera tomado una mala decisión. Y el agente bronce no intentó profundizar más en mi situación. Y, por favor, asegúrate de comer y dormir bien. Durante la próxima semana estaré asignado como tu interrogador, así que no habrá interrogatorios agresivos. No te preocupes y considéralo un periodo de descanso. También añadió que podía proporcionarme cualquier cosa que necesitara, siempre que no fuera un objeto peligroso o prohibido. No había ni rastro de falsedad en aquellas palabras. No parecía que me fueran a arrojar al laberinto de las pesadillas en un futuro cercano. Uf. Hasta ahora, solo había comido los alimentos más seguros y apenas había dormido, manteniéndome en un estado de alerta desesperada para evitar caer en cualquier trampa durante los interrogatorios. Pero ahora, toda esa tensión parecía haberse derretido casi al instante. Justo cuando una oleada de cansancio amenazaba con vencerme. Y, esto es una pregunta personal. La voz sonó ligeramente vacilante. ¿Por casualidad guardas resentimiento hacia el agente Choi? Lo entendería si fuera así. Apenas te retiraron las ataduras, te trasladaron abruptamente a esta prisión. Y sin hablarlo con nadie, además. Un rastro de enojo apareció en la voz del agente bronce antes de ser reprimido con firmeza. Parece que discutieron. Pero, sin querer demostrarlo, cambió rápidamente de tema. Durante esta última semana, no fue que el agente Choi te enviara aquí para luego ignorarte deliberadamente. Continuó explicando que el agente Choi había solicitado repetidamente ser asignado como mi interrogador para poder hablar conmigo. Sin embargo, como fue él quien ordenó tu traslado aquí y además no cumplía con el requisito de objetividad cuando presentó su primera solicitud, se le negó el permiso. Por suerte, yo sí fui aprobado. Así que hoy, estuve pensando qué decirte. El agente bronce inclinó ligeramente la cabeza. Gracias por responderme. Me siento un poco más tranquilo. Entonces, nos veremos mañana. Después de recordarme una vez más que cuidara mi salud y descansara adecuadamente, el agente bronce desapareció entre la niebla al otro lado del muro de cristal. Una vez más, me quedé solo en la prisión de cristal junto a la llama Dokai. Pero, a diferencia de antes,
ya no sentía vigilancia ni tensión. Mi mente estaba sumida en un estado de aturdimiento, como si hubiera recibido un golpe inesperado. Y seguí repasando una y otra vez nuestra conversación reciente. ¿Vivir aquí, en este mundo? ¿Renunciar a volver a casa? Él me estaba sugiriendo que construyera un nuevo hogar y me estableciera aquí, como agente de la Agencia de Gestión de Desastres. Será una trampa de interrogatorio. Pero, conociendo la personalidad del agente Bronce, no parecía alguien que colaborara con un método tan engañoso. Si era así, entonces debía hablar en serio. Claro que existía una condición previa. La Agencia de Gestión de Desastres no me consideraba un malhechor. Y parecía que querían que siguiera trabajando para ellos. Dios mío. Esto, en realidad es mucho mejor de lo que esperaba. Si el agente Bronce era mi interrogador, quizá podría admitir que soy un espía en el momento adecuado y terminar todo esto de una vez. Quizá podría salir de la prisión de cristal manteniendo a salvo todos mis secretos más importantes. Quizá simplemente podría trabajar aquí. Seguir viviendo como agente de la Agencia de Gestión de Desastres. Seguir trabajando con el equipo Tortuga Negra 1, como hasta ahora, rodeado de buenas personas y realizando un trabajo valioso. Y si alguna vez las cosas se volvieran demasiado difíciles, tal vez bastaría con admitir que soy demasiado cobarde para soportarlo y me transferirían a otro equipo. De esa manera, incluso en este mundo de historias de terror, podría construir una vida relativamente tranquila y segura junto a gente buena. No tiene nada de malo, ¿verdad? No, de hecho, suena bastante bien. Construir un nuevo hogar. No. Me golpeé el muslo con fuerza. No podía cometer el error de dejar que el agotamiento físico y mental me hiciera juzgar las cosas únicamente en función de mi comodidad. El agente Bronce solo me hizo esa sugerencia porque cree que perdí mi hogar debido a un accidente o un desastre. No podía permitirme confundirme. Mi hogar sigue allí, perfectamente bien. Lo único difícil es encontrar el camino de regreso. No es que esté negando la realidad ni obsesionado con algo imposible. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Además, en el fondo, yo ya lo sabía. Decidir quedarme a vivir en el mundo de registros de exploración oscura no era realmente una decisión inteligente. ¿Lo recuerdas? El nombre completo de esa wiki. Profecía del Apocalipsis, registros de exploración oscura. Exacto. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Porque este mundo, desde el principio. Vaya. Una voz masculina educada y alegre resonó de pronto. Pareces preocupado, amigo mío. Me incorporé de golpe. ¿Una alucinación? ¿Alucinación? ¿Existe acaso una alucinación tan vívida? Aunque, por supuesto, puedo comprender perfectamente que me confundieras con una, considerando cuánto debe haber extrañado Brown tu presencia. Oh, sí, absolutamente. Aquella forma de hablar fluida y refinada era demasiado clara para ser producto de mi imaginación. Apresuradamente metí la mano en el bolsillo del abrigo y lo saqué. Un pequeño conejo de peluche. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo demonios está hablando? Dentro de esta prisión de cristal se suponía que todos los fenómenos sobrenaturales anómalos quedaban bloqueados. Pero las entidades sobrenaturales sí pueden existir aquí. Igual que la llama Dokaebi que temblaba pegada a la pared. Entonces, el buen amigo, al manifestarse a través de este recipiente, no era simplemente un peluche parlante. Era reconocido como un ser consciente. Como una existencia real dentro de este lugar. Exactamente. Después de todo, hemos conversado muchas veces incluso en tu vida cotidiana. No sería justo descartar una charla amistosa entre amigos cercanos como si fuera un simple truco. Oh, señor Corzo, qué cruel eres. Al final, el tono alegre del anfitrión vaciló ligeramente. Como si acabara de darse cuenta de algo. Sí, es un poco triste. Amigo, parece que no te alegra verme. Y eso que ha pasado una semana desde nuestra última conversación. Yo pensé que estarías tan emocionado como un niño esperando su programa favorito, ese que solo se transmite una vez por semana, y que por fin puede verlo. Entonces,
¿Este conejo de peluche había decidido permanecer en silencio durante toda una semana? Como si fuera un milagro. Ahí vas otra vez. Llamándome, conejo de peluche, punto. Un escalofrío recorrió mi nuca. No importa. El presentador de un gran programa, un auténtico showman, debe estar dispuesto a aceptar cualquier apodo o insulto que el público decida usar. Y especialmente si viene de mi querido amigo. La voz del anfitrión resonó alegremente dentro de la esfera de cristal. Incluso parecía amplificarse, como si hablara a través de un micrófono. Muy bien. Mi amigo, que ha tenido una semana tan dura y agotadora, merece un gran espectáculo. ¡Sorpresa! Mira hacia arriba, amigo. Levanté la cabeza rígidamente. Justo allí, sobre el muro de cristal donde antes había estado el agente bronce. Permíteme presentar. ¿Cómo escapar de la prisión de cristal? Comenzó a reproducirse un vídeo. Como si hubiera aparecido una pantalla. ¿No es esto mucho más emocionante que aquel dibujo animado infantil que prometimos ver juntos? Ja, ja. Dios mío, amigo, mira qué nervioso estás. Todo está bien. ¿Dices que esto es sobrenatural? ¿Qué tiene de sobrenatural ver televisión? Es una de las actividades más normales y cotidianas que existen. Ahora bien. La voz del anfitrión sonó alegre y teatral. Veámoslo juntos.